El proletariado es un grupo diverso y dividido en muchos sectores diferentes, cada uno con sus propias experiencias y cualidades de vida distintas bajo el capitalismo. Aspectos de identidad como la raza, identidad de género, orientación sexual, lugar de nacimiento, estatus legal, religión, habilidad, nivel de educación, habilidades y muchas otras categorías se convierten en aspectos de identidad distintos que podemos analizar desde una perspectiva marxista. La investigación y síntesis de varios aspectos de identidad en un marco teórico unificado de la lucha de clases se conoce como interseccionalidad proletaria. Esta perspectiva toma en cuenta las diversas formas en que las personas experimentan la opresión y la explotación bajo el capitalismo, y cómo estas formas se interrelacionan y se refuerzan entre sí. La interseccionalidad proletaria es importante porque nos permite entender la complejidad de la lucha de clases y las diferentes formas en que la opresión y la explotación afectan a diferentes grupos de personas. Al analizar las diversas formas en que las personas son oprimidas y explotadas, podemos desarrollar una comprensión más completa de cómo el sistema capitalista funciona y cómo podemos luchar contra él de manera más efectiva. Pintar la totalidad del proletariado como una entidad monolítica es ignorar los matices interseccionales presentes en la realidad material de la lucha de clases. Es una forma de idealismo llamada esencialismo de clase, la cual nos puede llevar por el camino del revisionismo. Por otro lado, considerar a la clase solo otra identidad es una forma de liberalismo. Los maoístas y comunistas modernos comprenden la primicia de la clase sobre todos los demás aspectos de identidad. La interseccionalidad proletaria no rechaza esta primicia, ni reduce a la clase a solo otro aspecto de identidad, sino que busca comprender la naturaleza de la identidad dentro del marco general de la lucha de clases. Intentar oscurecer la lucha de clases y tratar de silenciar el pensamiento revolucionario o denunciar la teoría revolucionaria porque fue producida por identidades privilegiadas es una forma de liberalismo, como dijo Mao. Las diversas luchas de identidad interseccional deben entenderse como diferentes frentes o campos de batalla dentro de la guerra de clases general. Intentar eliminar y reemplazar la primicia de la guerra de clases como una de las diversas luchas de identidad obscurece todo el marco teórico de la ciencia revolucionaria. El materialismo dialéctico e histórico están intrínsecamente ligados a un análisis de la producción. Al examinar la producción derivamos un análisis de clase emergente a lo largo de la trayectoria de la historia humana. La ciencia revolucionaria tiene el poder explicativo, tiene poder perceptivo y toda la razón por la cual el maoísmo es una ciencia. Se debe a la fuerza explicativa y predicativa de nuestro marco teórico. Intentar desviar el enfoque de la lucha de clases es desviar el enfoque del materialismo dialéctico e ingresar al idealismo. Carece tanto de poder explicativo como predictivo. Asimismo, intentar reducir la lucha de clases a una narrativa simplista, eliminando la complejidad de la interseccionalidad proletaria, limita al alcance de la teoría revolucionaria y dificulta su capacidad para explicar y predecir el desarrollo de la lucha de clases. Por esta razón, la interseccionalidad liberal y el esencialismo de clases son dos caras de la misma moneda idealista, que busca oscurecer nuestra teoría, y ambas tendencias deben ser combatidas. Tenemos que especificar que el tipo de interseccionalidad que defendemos es una interseccionalidad proletaria. Esto contrasta con el oportunismo de identidad visto en círculos liberales y conservadores, que lucha por distraer o disminuir la primicia de la lucha de clases en la sociedad. El oportunismo de identidad liberal busca silenciar las voces revolucionarias si pertenecen a una identidad privilegiada, blanco barra colonizador, masculino, heterosexual, etc. Afirma que aquellos entre estas identidades privilegiadas son incapaces de entender, aunque sea un poco, las diversas luchas de identidad enfrentadas dentro de las comunidades oprimidas y son inherentemente reaccionarios. Incluso si estos individuos condenan su privilegio, tratan de entender las luchas de las identidades oprimidas y buscan luchar contra la reacción junto a ellos. Promueve o condena en base a la identidad, independientemente de si la línea promovida o condenada es revolucionaria.
De esta manera, la identidad oprimida se convierte en una herramienta que la burguesía y la pequeña burguesía liberales utilizan para reprimir las líneas revolucionarias. La interseccionalidad proletaria reconoce la existencia de identidades privilegiadas y oprimidas, y busca resolver esa contradicción no antagónica, explicando sus orígenes en el contexto de la lucha de clases. Al hacerlo, los problemas de identidad pueden ser explorados a un nivel más profundo a través de un análisis dialéctico materialista, y proporcionar un análisis fundamentado que otras formas de política de identidad no marxistas pueden esperar alcanzar porque están empapadas de idealismo y metafísica. La clase trabajadora de todas las razas, sexualidades, identidades de género, etnias, habilidades y otras identidades pueden y deben coexistir juntas, ser tolerantes entre sí y respetarse mutuamente como seres humanos. Pero, para los oportunistas de identidad liberal, las clases se reduce a solo otra identidad en lugar de ser colocada en su contexto adecuado de materialismo dialéctico histórico. El oportunismo de identidad conservador hace lo mismo, tratando de adoptar el populismo blanco o colonizador. El populismo reaccionario se manifiesta en un oportunismo político que busca surgir la corriente de las masas más reaccionarias. Busca definir todos los fracasos dentro de la sociedad burguesa como una consciencia del multiculturalismo y la falta de homogeneidad. Esto a menudo desciende en retórica fascista y se filtra en la romantización de la burguesía pequeño burguesa, el capitalismo de libre mercado, como la ideología libertaria. En un vídeo futuro se hablará más sobre el anarcocapitalismo y la ideología fascista, pero la lección importante aquí es que los conservadores utilizan la misma política identitaria que hipotéticamente afirman oponerse, solo que en sentido inverso. El oportunismo identitario conservador lleva directamente al fascismo, mientras que el oportunismo identitario liberal lleva a la contrarrevolución y a un idealismo que no tendrá la capacidad de explicar ni prever adecuadamente el curso de los acontecimientos. Los marxistas oportunistas de derechas ignoran la política identitaria y la disminuirán como una guerra cultural, no importante, en lugar de reconocer su lugar legítimo dentro de la guerra de clases. Ignoran las luchas de las identidades oprimidas y falsamente equiparan toda política de identidad con el liberalismo. Esto es emblemático del privilegio del que algunos marxistas oportunistas de derecha poseen. También pueden ignorar estos problemas debido a la naturaleza divisiva y controvertida de la política de identidad sin reconocer que la razón por la cual es controvertida es porque los marxistas han fallado en desarrollar y avanzar una línea revolucionaria para resolver estos problemas y proporcionar coherencia entre el pantano del postureo liberal. Es una área que lamentablemente es ignorada por el marxismo del núcleo imperial y de los proyectos coloniales, y ha sido así durante mucho tiempo. El territorio político donde los marxistas se niegan a pisar, sin duda, será ocupado por la metafísica e idealismo y eventualmente será cooptado por la burguesía para fortalecer sus intereses. Es por eso que los marxistas no deberían ignorar la política de identidad. Ignorar estos problemas es ceder terreno vital en la lucha de clases. Anidados en esa cobardía están todos los problemas del chauvinismo nacional que hemos discutido en otros vídeos. Una renuncia a divorciarse del pensamiento reaccionario de las masas atrasadas, quienes, a pesar de ser proletarias, adoptan una ideología fundamentalmente burguesa y pequeño burguesa. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar los maoístas a las masas trabajadoras reaccionarias? Esto lo vamos a decir tal cual. El movimiento comunista es antisupremacía blanca, antirreligioso, antifascista, de la misma manera que es antiliberal, antiburgués y antipatriarcado. Si estos hechos asustan a las masas atrasadas, hay que encontrar una manera de hacerlos menos aterradores. Tal como discutimos en episodios anteriores, eliminar el concepto de la blancura de la sociedad no implica un genocidio blanco, como asumirían los alarmistas, ¿no? O los reaccionarios. Tampoco la eliminación del concepto de religión institucionalizada.
La discriminación sistemática, la dictadura de la burguesía y la abolición del patriarcado resultarían en un genocidio de naturaleza similar. Llegar a las masas reaccionarias de la clase trabajadora implica superar el miedo que estas ideas promueven entre ellas sin comprometer la integridad de nuestro movimiento. Para hacer esto, la gente tiene que entender que el objetivo de la interseccionalidad proletaria es eliminar la superficialidad y el análisis superficial de la interseccionalidad burguesa, la política identitaria burguesa, y crear un diálogo que solidifique a la clase trabajadora a lo largo de las líneas de clases en lugar de las divisiones artificiales creadas entre nosotros por la sociedad burguesa. Hasta que podamos hacer esto, la política identitaria, también conocida como wokeness, se convertirá en el territorio de los liberales, y luego en manos de los reaccionarios anti-wokeness, creando miedo en base a una falta de coherencia entre las concepciones liberales de la interseccionalidad. En cuanto a los reaccionarios que son muy constantes y se niegan a cambiar sus opiniones, que están demasiado hundidos en la ideología burguesa y reaccionaria, a lo largo del tiempo y cuando llegue el momento serán efectos prácticos contrarrevolucionarios y por ende enemigos de la revolución, al igual que aquellos que buscan impedir la revolución socialista. Debemos luchar contra ellos, no complacerlos. Debemos agotar todas las opciones para tratar de ganarlos de manera rápida. Pero también debemos entender que muchos están simplemente demasiado lejos. Se pondrán del lado de los fascistas y por lo tanto se convertirán en nuestro enemigo cuando llegue el momento. Aquellos que continúan rechazando la interseccionalidad proletaria a pesar de todos nuestros esfuerzos y continúan abrazando la política de identidad burguesa, también abrazan una forma de contrarrevolución y también son nuestros enemigos. En otras palabras, los social confusos que apoyan a Podemos o Sumar o Más País con su falta de conciencia social y el movimiento más reaccionario como los Desocupa con su fascismo son enemigos de la revolución. Igual de enemigos de la revolución, y deben ser opuestos si no pueden ver el camino claro. Está siendo la interseccionalidad proletaria. También, aquellos comunistas que apoyan uno u otro bando de estos dos también están abrazando el revisionismo y al hacerlo también impiden la revolución. Debemos trazar estas líneas de demarcación y comprender el potencial de los diferentes segmentos de la clase trabajadora y los errores de nuestro movimiento contemporáneo para rectificarlo y avanzar la lucha de clases hasta el punto de la revolución. Una revolución que no solo sea los trabajadores blancos o los trabajadores privilegiados dentro de las identidades, sino un movimiento revolucionario que tenga en cuenta la liberación de absolutamente todo el mundo. Porque como dijo Marx, el comunismo no es solo la liberación de la clase trabajadora, sino que es la liberación de la humanidad.